de RPP, al profesor Julio del Castillo, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y coordinador del Observatorio Económico, Financiero y Social de esta carrera, para preguntarle qué hacer, cómo cuidar el dinero luego de este gasto que hemos tenido entre marzo, algunos febrero y parte de abril. Profesor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos cuidar el dinero luego de haber tenido este importante gasto? Sobre todo porque hay familias, César, que tienen no solamente un hijo en casa, 2 o hasta 3. En primer lugar, entendamos el proceso específicamente durante esta temporada. Es habitual que durante el proceso de matrícula y en los primeros meses del año hay un incremento en los servicios de educación. Entonces, por lo tanto, primero hay un tema estacional. En segundo lugar, debe ser un principio que deben entender todas las familias, que a partir de este momento en adelante, tener cuidado con los gastos de tal manera que puedan ajustarse nuevamente sus ingresos a las condiciones de los precios de los principales productos de la canasta básica y de tal manera que puedan no tener dificultades para enfrentar todas sus obligaciones. Eso último, profesor, ¿no? Ya pasó marzo, pasó febrero, sentimos que hay un poquito más de dinero en nuestros bolsillos y quizá queremos empezar a gastarlo, ¿no? No sabemos qué hacer. ¿Qué nos recomienda hacer con ese dinerito extra que nos puede estar sobrando ahora a fines de abril, en la quincena de abril o incluso parte de mayo? En primer lugar, siempre es conveniente recomendar a las familias tener este criterio del ahorro, ¿no? Cualquier excedente, primero, cancelar obligaciones, mantener al día todas sus obligaciones, que es importante siempre tener un récord crediticio correcto. En segundo lugar, atender sus necesidades básicas como familia. En tercer lugar, mantener este principio, que es una recomendación natural, que es el ahorro. En la medida que seamos ordenados en nuestras cuentas personales, vamos a poder sobrellevar estas circunstancias de estacionalidad, que en el caso de los servicios educativos ocurre en esta temporada, o como ocurrió en el pasado, los incrementos en los precios de los alimentos, por ejemplo. Hay que recordar que para este año 2024 la inflación va a seguir descendiendo. Ya tenemos claramente establecido que este año debemos estar dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, y lo cual nos debe dar un nivel de tranquilidad en términos de que los precios vuelven a su ritmo que la economía aspira. Profesor, los peruanos atravesamos una crisis económica y muchos peruanos, padres y madres de familia, no era lo más recomendable, pero usaron la tarjeta de crédito para comprar útiles, uniformes, todo lo que tiene que ver con el inicio de clases. Y también es cierto que muchos peruanos han recibido en esta época del año el fondo de utilidades. ¿Se recomienda usar este dinero para saldar la deuda o usarlo para otro tipo de inversiones, por ejemplo? A ver, siempre hay que entender la diferencia entre la tasa de deuda, la tasa de interés que uno paga por sus obligaciones, y la tasa que eventualmente podría uno obtener por rentabilizar o invertir sus recursos. Una ecuación básica nos diría que en la medida que yo obtenga una tasa de rentabilidad mayor, eventualmente podría asumir algún tipo de obligaciones o de deuda, ¿no? Pero si las tasas de interés a las que yo he asumido mis obligaciones de una tasa de interés elevada, ¿no?, que es mayor a la que en cualquier otra circunstancia podría obtener como rentabilidad por las inversiones que podría hacer, la lógica me dice conviene ir cancelando tus deudas, ¿no?, de tal manera que puedas los recursos poder tener un resultado mejor en términos de esta ecuación entre costo del dinero para tus deudas y lo que podrías obtener como rentabilidad. A propósito de tarjetas de crédito, profesor, muchas veces nos pasa, no vemos la cuenta, dice por ejemplo 600 soles, pero al lado dice pago mínimo 80. Mejor pago los 80 y después veo. ¿Qué tan prudente o qué tan peligroso es hacer eso? Lamento decir que me ha pasado. Bueno, parto por la recomendación que mencionaba hace un momento atrás. Es el orden en términos del manejo de tus obligaciones, ¿no? En la medida... ¿no? Exacto. Es decir, cuando uno asume una deuda, debe hacerla con la conciencia, como bien lo mencionas, de tener la capacidad
en términos de sus ingresos, de poder cumplir con los pagos que corresponden. Entiendo que en una circunstancia de crisis económica que podría atravesar una familia, eventualmente podría tomar una obligación mayor a su propia capacidad de pago, pero esas circunstancias extremas, la recomendación es evitarlas. Profesor, muchas gracias por estos consejos y por estar esta vez en la cabina de RPP. ¿Alguna recomendación adicional, por favor? No, muchas gracias a ustedes, pero como siempre, y lo mencionaba hace un instante, ordenar nuestras cuentas y evitar tomar obligaciones que no vamos a poder cumplir con precisión en el futuro. Gracias. Escuchábamos a Julio del Castillo, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y coordinador del Observatorio Económico, Financiero y Social de la carrera. 7:45 de la mañana, amigos. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos aquí en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú.